hermano Saúl Ramos, que nos visita de la iglesia Lincoln Heights. Gracias, hermano, por aceptar la invitación. Gracias por compartir la palabra del Señor. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Vamos a tomar este de acá. Sí, me dije. Ok. 1-1. Ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, todavía no empezamos la transmisión, ¿verdad? Vamos a ver si nos conectamos después. Hermanos, buenos días. Me da gusto acompañarlos en esta mañana. Creo que, si no estoy equivocado, quizás fue hace 7, 8 años que estuve la última vez, antes de la pandemia. Quizás, no sé cuántos están de esa época, ¿verdad? Pero la mayoría de ustedes son nuevos de verlos, ¿verdad? La hermana, pues sí, nos conectados, ¿verdad? Y creo que usted me invitó la primera vez, ¿verdad? En una sociedad de jóvenes, sí, fue hace varios años. Pero como dijo mi hermano, ¿verdad? Y gracias al hermano que me invitó a tener la palabra en esta mañana. Su servidor viene de la iglesia de Lincoln Heights. Los que no conocen Lincoln Heights, estamos cerca del Hospital White Memorial, la iglesia de Spanish American, ¿verdad? Somos en esa área, somos hijos de la iglesia de Spanish American, la segunda iglesia hispana que se fundó en la ciudad de Los Ángeles, allá en el año de 1957. Así que somos una iglesia de ya casi más de 60 años, ¿verdad? Que estamos ahí, gracias a Dios. Y su servidor, para que me conozcan un poquito, yo estudié, hermanos, inicialmente yo pensé que iba a ser pastor, ¿verdad? Y estudié 2 años teología, pero Dios tenía otros planes para mí. Y dio la oportunidad que nos educáramos en este gran país. Y en la actualidad pues trabajamos en el área de salud mental, que no solo es una profesión, es un ministerio, como se los quiero presentar en esta mañana. Porque siento que es una de las áreas que tal vez como iglesia, como organización, no le hemos dado tal vez la importancia que merece. Y también como individuos creo que tenemos mucho, tal vez, mala interpretación y concepción que es eso de la salud mental. Y no solamente voy a hablar de algo que tal vez tiene que ver con una profesión y algo clínico, pero lo vamos a poner en una perspectiva bíblica, porque creo que esa es la manera correcta. ¿Qué les parece si inclinan sus rostros y vamos a tener una breve oración? Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por estar aquí compartiendo con los hermanos aquí de la Iglesia del Monte. Pedimos la unción del Espíritu Santo. Que seas tú el que hable, Señor, a través de mí, que yo solo sea tu portavoz. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Ustedes ven ahí el título, La Iglesia y la Salud Mental. Fíjense que desde el año de 1949, aquí en este país se reconoció que el mes de mayo, ¿verdad? Que no estamos en mayo, pero como el mes de la salud mental. Porque se vio que era una área que hay que enfatizarla, como lo vamos a entender. Y eso pues da la oportunidad para que hablemos un poquito de, hermanos, de eso que es salud mental. Voy a poner aquí una definición que se me hace muy acertada, que he encontrado, ¿verdad? Que dice, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta cómo pensamos, sentimos y actuamos. La salud mental también determina cómo respondemos al estrés, cómo nos relacionamos con otros y las elecciones que tomamos. Se me hace muy completa porque habla de todo lo que es el ser. Hay una expresión que dice, como tú piensas, así es como tú vas a ser. Si en tu cabeza siempre andas con aguaceros y con nubes negras, así vas a ver también la vida. Así que tiene que ver con todo lo que es nuestro ser. Pero esa palabra salud mental no es una palabra que a veces cae tal vez en beneplácito o no se piensa que es algo, digamos, algo que puede ser positivo. Cuando alguien menciona la palabra salud mental, pensamos en ese tipo de personajes. Hay muchos
desamparados aquí en el aire, en el área del monte donde ustedes están acá? Hay personas indigentes. Están por todos lados. No importa en qué ciudad andemos. Pero muchas veces confundimos o creemos que la salud mental solo se restringe a las personas que están en la calle. O las personas que tienen una enfermedad bastante grave, ¿verdad? Que a veces muchas de esas palabras que a veces usamos profesionalmente se han hecho parte del coloquio de la gente en el día al día. La gente sabemos de lo que es esquizofrenia. Usamos ahora hasta el término bipolar. Ese se enoja por cualquier cosa, de seguro que es un bipolar. Términos que son muy conocidos. Me siento deprimida, dicen muchos. O me siento, ¿verdad?, con mucha ansiedad. ¿Quién no tiene estrés acá? Sabe que todos tenemos estrés. La diferencia es qué tanto estrés tiene usted que le está interfiriendo ya en su vida. Así que la salud mental, hermanos, no solamente tiene que ver con cosas extremas. La verdad que cuando nosotros estudiamos esta área, tiene que ver con situaciones que son del diario vivir y que muchas veces van a afectar nuestra manera de pensar, como decía la definición, la manera como nos sentimos o la manera como actuamos muchas veces, que tiene que ver. No sé si todos ya se vieron esta mañana o se saludaron. Pero si voltea usted a ver a sus lados y lo puede hacer, ¿cómo nos miramos todos esta mañana? ¿Nos miramos bien? ¿Nos miramos complacidos, contentos? ¿Nos miramos como seres tranquilos? ¿Nos miramos como familias, hermanos, felices? ¿Sabe qué? Con los años, hermanos, que yo tengo de visitar iglesias y de hablar con tantas familias, yo me he dado cuenta de algo. La iglesia el sábado en la mañana, ese es un espejismo. La iglesia solo es una apariencia en la mañana, porque todos nos miramos bien vestidos. Usted, dama, se mira bien arreglada. Se miran ustedes bien sentados como familia. Pero usted sabe lo que está viviendo en su casa. Usted sabe cómo se siente por dentro. Usted sabe lo que le está pesando. Usted sabe las batallas que está librando. Y no nos damos cuenta. Yo me he dado cuenta, hermanos, hay muchos que sufrimos en silencio. Callados. A veces llevamos situaciones de años, de décadas, y que no sabemos cómo librarnos de ellas. Salud mental, hermanos, tiene que ver con lo que es el diario vivir. Algunos quizás aquí llevamos una experiencia de luto. Usted todavía, hermano, quizás alguien acá, no sé si es viudo o viuda. O usted todavía lleva el pesar de haber perdido algún hijo, alguno de sus padres. Algunos tal vez estamos todavía, hermanos, o estamos pasando por una situación de separación. Algunos tal vez nos hace falta, todavía no nos hemos recuperado, aunque seamos adultos, que alguna vez tal vez el que fue nuestro padre nos abandonó y crecimos sin un padre o una mamá. Hay unos que aquí batallamos con ciertas emociones. Nos hace difícil controlar por cualquier cosa, yo me enojo. O otros al contrario, por cualquier cosa me vengo para abajo, me desanimo. Otros batallamos con la manera de pensar, siempre andamos pensando lo malo, o que todo va a venir mal, o vivimos con miedo todo el tiempo. Eso es cualquiera de nosotros. De acuerdo, hermanos, al Instituto de Salud Mental de aquí en los Estados Unidos, ellos han estimado que 1 de cada 5 personas tenemos algún tipo de situación mental. Y si eso lo traducimos a números, estaríamos hablando como un poco más de 46 millones de personas arriba de los 18 años que tienen alguna situación. Yo les hago una pregunta. Hombres y mujeres, ¿quiénes creen ustedes, hermanos, que de acuerdo a los números o estadísticas tienden a pasar más situaciones de salud mental? ¿Los hombres o las mujeres? Las damas.
¿Sabe que ellas se reporta que son como el 22.3%, mientras que los hombres son el 15.1%? Y uno se hace la pregunta, ¿por qué será que las damas son las que más parece que reportan que tienen situaciones que tienen que ver con la salud mental? ¿Por qué creen ustedes, damas? Ya que ustedes son las que contestaron. ¿Por qué creen que los hombres reportan menos? No que sufren menos, reportan menos problemas. ¿Qué creen ustedes que es? Por el trabajo, por los hijos. No, ¿por qué los hombres reportan menos problemas? Ahí dijo él una de las razones. Él dijo pena, pero es que son necios. Que vea al doctor, le dice usted, esposa, no, si estoy bien. Que vea al doctor, no está bien, hasta cuando ya no se puede levantar de la cama, llévame al doctor. Los hombres nos morimos más rápido por eso. Casi no consultamos al doctor y todo lo vamos dejando, embotellando, y eso que se embotella después se convierte en una enfermedad. Es uno de los problemas que tenemos. Pero sabe una cosa, algo que hemos notado, hermanos, en esta área. En los últimos años se ha incrementado las situaciones de salud mental. A medida parece que el mundo se ha hecho más moderno, se ha hecho más tecnológico. También, hermanos, los problemas de salud mental han aumentado. Y no solamente a los adultos. Tenemos, hermanos, a los niños, los adolescentes. Su servidor sabe que trabajo, ¿verdad? Mi profesión es en una clínica que es para niños. Cuando digo niños, hermanos, estamos hablando desde 0 años hasta los 21 años. Yo prefiero trabajar con los muchachos en la adolescencia y los que son muchachos jóvenes adultos, ¿verdad? Esa es mi preferencia profesional. Y trabajo mucho con las familias, con los papás también, ¿verdad? Ayudándoles en situaciones de crianza. Pero ¿por qué, hermanos, es que se ha incrementado mucho en esta época tan moderna? Tradicionalmente nosotros decíamos que cuando alguna persona tiene algún tipo de situación personal que tiene que ver con esta área, podría ser tal vez algo de genética, y sí, hay cierto tipo de situaciones que pueden ser transmisibles. Esquizofrenia, la bipolaridad, aún la depresión, muchos atribuyen que puede haber un componente genético, si alguien padece de eso. Pero no solamente, hermanos, a situaciones que son transmitibles. Hay experiencias también que nos marcan muchas veces de por vida. ¿Qué tipo de experiencias? Abuso emocional en la niñez, abuso sexual, la pérdida de un padre. Y cuando digo la pérdida de un padre, ya sea porque falleció o porque hubo un abandono familiar. Esas cosas, sabe, que nos marcan de por vida. A veces cuando hablo, ¿verdad?, con familias, y usted, si es dama, ¿verdad?, usted si es esposa, y si su esposo creció sin padre, usted se va a dar cuenta como mujer. Y usted va a decir, pobrecito, mi esposo le hizo falta mucho haber crecido con su papá. O un papá cercano, porque a veces solo está la figura del padre en la casa, pero el padre no está envuelto emocionalmente. Y a veces eso es como ser un huérfano emocional. Se necesita tener un padre envuelto también. Eventos traumáticos que nos marcan. Situaciones de droga o alcohol. Pero hoy en día, hermanos, no necesariamente quiere decir que esos son los únicos causantes. Encontramos que hay varias cosas también que han afectado. Algo que todos nos podemos relacionar aquí, ¿verdad?, fue lo que sucedió en el año 2020. Tuvimos una pandemia mundial. Se cerraron el miedo, el estrés, las noticias, las muertes, el encierro, ser privados incluso de congregarnos como iglesia. Hubo niveles de estrés que crecieron. ¿Sabe qué más, hermanos? Abundó no solamente el estrés en las personas y tal vez síntomas de ansiedad. Las noticias casi nos reportaron, pero el hecho de que estábamos todos encerrados, como que eso no nos ayudó a poder convivir, y vimos también que se aumentó la violencia en casa, violencia doméstica. Es que ya no nos aguantábamos, ¿verdad? Estar todo el día ahí, ¿verdad? Encerrados todos ahí.
Hoy en día también, hermanos, el impacto de las redes sociales. Qué ironía que, ¿verdad?, que las redes sociales nos han acercado a personas al otro lado del mundo, pero nos ha alejado con los que tenemos a la par. Eso es una ironía de la época moderna. Pese a que estamos más conectados, algo que estamos viendo que ha aumentado mucho es la soledad. Y algo que nos, ¿cómo se llama?, que nos sorprende es que quienes reportan mucha soledad son los muchachos jóvenes. El suicidio ha crecido. Fenómenos ahora en día que yo encuentro que suceden en el área de los muchachos de nivel de high school, ¿verdad? Pero ahí lo vemos más seguido, lo que se conoce como el cyberbullying. Eso de verdad, el bullying que le conocen en inglés, que es como el acoso en español, pero ahora a través del internet y desprestigiando a una persona, ¿verdad? Por diferentes situaciones. Tenemos el problema de aislamiento, no sentirnos que vivimos en comunidad. Qué ironía que muchos vivimos a veces en apartamentos. Compartimos una pared con un vecino. Solo cuesta salir, a la par está la siguiente puerta. Y a veces no tenemos comunidad con esa persona y ni conocemos ni cómo se llama. No sabemos cómo es. El secularismo. Ya la religión, hermanos, no como que no da sentido. La gente no sabe en qué creer. Este país en un tiempo fue muy cristiano. Casi todo el mundo reportaba estar afiliado a una iglesia y principalmente una iglesia religiosa. Eso ha bajado muchísimo. ¿Qué tal las noticias? Cuando usted enciende la televisión, ¿qué clase de noticias usted escucha? ¿Cosas buenas o cosas malas? Casi todo es malo, porque lo malo vende. Nos gusta a veces el morbo. En la pandemia, hermanos, yo tuve pues, padres de los chicos que yo ayudaba. Una señora me decía, mire, Saúl, yo estoy ya, me dice, no puedo ni dormir de tan preocupada, me dice, y estoy muy estresada. Y recuerdo que yo le dije a esta señora, usted lo que necesita es ponerse a dieta. Pero dieta de noticias, ya deje de estar viendo la televisión todo el día. Hay muchos que en la casa todo el día encendida la televisión. Como hay muchos que tenemos que tener bulla en el fondo, ¿verdad? Porque no nos gusta el silencio. ¿Sabe qué influye más también? Hoy en día lo relacionamos, ¿verdad? Y tengo un tema que hablo de eso. La calidad de comida influye mucho en su salud mental. En cómo usted piensa y usted cómo se siente. Tristemente aquí, hermanos, hay mucha comida rápida que le llamamos, que tiene buen sabor, ¿verdad? Se antoja, pero no tiene nutriente. Comemos mucha comida procesada. Es más fácil comprar la lasaña y solo meterla al horno que yo ponerme a hacer una lasaña, como se dice, de scratch, ¿verdad? Desde el principio. Y no estamos teniendo los nutrientes para mantener una buena salud, no solo física, pero también mental. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en cuanto a lo que estamos hablando? Quiero ponerlo en el contexto bíblico y después lo vamos a poner en el contexto de la misión de la iglesia. Fíjense usted que cuando leemos en la palabra de Dios los textos bíblicos que tienen que ver con el ser humano, muchos están relacionados con lo que es salud mental. Dice aquí este texto hermoso. Cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Algunos hemos estado alguna vez con quebrantamiento de corazón, rompimiento, luto, tristeza. La Biblia, hermano, contiene abundantes ejemplos de grandes personajes bíblicos que tuvieron aflicciones, hermanos, en el diario vivir, que hoy en día nosotros los consideraríamos
o los categorizaríamos como parte de salud mental. Uno de los casos más clásicos, hermanos, que nosotros mencionamos, es la experiencia del gran profeta Elías cuando huyó porque la reina Jezabel le dio una orden que lo iba a matar, después que había hecho uno de los grandes milagros que había descendido fuego del cielo. Pero cuando le llegó la noticia que lo iban a matar, pobre Elías, salió huyendo y cayó en una gran depresión. Si usted lee el verso, ese capítulo de Primera Reyes 19, y nosotros cuando leemos ahí los síntomas y lo que describe, fácilmente cualquier hoy en día en esta profesión diríamos tiene síntomas de depresión. El gran profeta Elías. ¿Qué tal el rey David? El rey David sabe que él era un poeta, era un músico. Y la gente parece que es muy artística, como que tiene los sentimientos de las emociones más a flote. Son más sensibles. Y leemos los salmos de David, hermanos, y expresa su sentimiento, cómo él se sentía. Pongo aquí, mira este hermoso salmo que él escribe. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Pesar, quizás sentimiento de culpa, como carga pesada se han agravado sobre mí. No dormía de seguro. ¿Qué tal la experiencia de Job? Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que ninguno de nosotros va a tener la experiencia de Job. Hemos tenido cosas de la experiencia de Job. Quizás muchos hemos perdido la vida de un hijo. Hay otros que perdimos un trabajo, una relación. Pero a Job le llegó todo en un mismo día. Yo le digo una cosa. Si a todos nos llegara lo que le llegó a Job en un día, nos da un infarto. Se nos para el corazón. Es demasiado estrés. Mire que cuando fueron las grandes caídas en el mercado, en la bolsa de valores, allá por el 2008, yo recuerdo cuando fue la última, hubieron personas, hermanos, que murieron de un ataque porque todos sus ahorros, todo lo que contaban con su capital, se esfumó en un día. Gracias a Dios, hermanos, que no vamos a nosotros a sufrir. Algo de las cosas que a mí, hermanos, también me veo muy descriptivo cuando hablo de la experiencia de luto, como que es la pérdida de un ser querido. El libro de Génesis describe, hermanos, a Jacob, cuando sus hijos llegan, lo engañan y le muestran la ropa, el lindo traje que era de José. Y Jacob empieza su luto. Lean esas partes donde él dice, al Seol, dice, me iré en tristeza hasta el día que yo muera. Esa es la experiencia de luto. Ese es un tema, hermanos, para estudiarlo a fondo. Mire lo que dice el espíritu de profecía. Bueno, eso es lo que dice Jacob. Aquí la que vamos a leer. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando una es afectada, la otra simpatiza con ella. O sea que como está mi mente, así está mi cuerpo. Y si mi cuerpo se siente mal, también así va a estar mi mente. Son dos cosas que van de la mano. La condición de la mente afecta la salud mucho más de lo que muchos se dan cuenta. Muchas de las enfermedades que sufre el hombre son el resultado de la depresión mental. El lamento, la ansiedad, descontento, remordimiento, culpabilidad, desconfianza, todos menoscaban el poder de la vida e invitan al decaimiento y la muerte. Como que a veces, ¿verdad?, tenemos de menos, hermanos, lo que son los pensamientos y las emociones. Y el gran impacto que tiene en el diario vivir. Pero eso no debería estar pasando dentro de la iglesia, ¿verdad?, de Dios. En la iglesia adventista, hermanos, mire, eso pasa con la gente del mundo porque están alejados de Dios. Aquí todo el mundo está contento.
Aquí todas las familias son felices. Aquí nadie está triste. ¿Es cierto eso? No es cierto. Yo les dije que la iglesia es un espejismo. El sábado en la mañana. Se hizo, hermanos, una encuesta, Lifeway Research Studies, y lo hizo junto con esta organización cristiana Enfoque a la Familia, y lo hicieron con 1000 pastores protestantes. Eso fue en el año 2018 que hicieron esto. No sé si habían pastores adventistas, pero esto fue con gente evangélica. Ahí encontraron ellos que el 23% de los pastores admitió haber sufrido de un trastorno mental. Ser pastor de iglesia, hermanos, es una de las, sino ministerios, por no decir profesión, más difíciles de ejercer. Porque a veces los miembros, nosotros, creemos que el pastor es como decimos 24/7. Si el miércoles en la noche a las 12 tengo el problema, hay que llamarle al pastor. Fin de semana hay que llamarle al pastor. Ellos sufren mucho. Y sus hijos, su familia sufre por atender, hermanos, a una iglesia entera. 49% de los pastores dijeron que raramente o nunca hablan a su congregación de salud mental. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos relacionado de ese tema acá? No lo hacemos con frecuencia. 65% de los miembros dijeron que tienen alguna situación de salud mental y quisieran que la iglesia hablara más abiertamente. Y el 76% de miembros de la iglesia considera que el suicidio es un problema que tiene que ser tratado en la comunidad religiosa. Hace un par de años, no mucho tiempo atrás, quizás no 3 años, hubo una noticia, hermanos, en una de nuestras iglesias porque uno de los pastores se había suicidado. Y cuando sucede una tragedia de esa magnitud, como que todos abrimos, ¿verdad?, los focos y qué es lo que está sucediendo. Cuando vino la pandemia en el año 2020, hermanos, nuestra iglesia mundial o aquí en Norteamérica, gracias a Dios, proveyeron recursos y conocimiento de salud mental. En aquella época le llamaron Youth Alive. Dice que estaban trabajando en algo para los adultos, no sé si existe, pero hay un departamento, gracias a Dios, de salud mental, ¿verdad? A veces, no sé si más en las áreas de inglés se habla más y en nuestras iglesias hispanas como que sí hemos sido muy negligentes para hablar de esta área. Pero algo, hermanos, que yo encuentro mucho en nuestras iglesias es que hay apatía cuando hablamos de esto. ¿Qué quiere decir la palabra apatía? Que no me importa. No es necesario. Pérdida de tiempo. Eso es lo que quiere decir apatía. Y siento a veces que la apatía, hermanos, no solamente es hacia ciertas áreas, pero aún entre nosotros muchas veces hay apatía por los hermanos. No nos interesamos mucho el uno por el otro. Y la mayoría de los cristianos miramos estas situaciones, hermanos, de salud mental, no lo miramos como una enfermedad, lo miramos más como un problema espiritual. Y a veces tristemente asumimos que el pecado de la persona es lo que le ha producido algún tipo de malestar físico o mental. ¿Sabe que eso es lo que pensaban, hermanos, los discípulos de Jesús? Que las enfermedades eran un problema por algún pecado que había hecho la persona. Esa era la concepción de los discípulos. Hay una experiencia que ilustra eso. Ahí en Juan, capítulo 9, verso 1 al 3, que lo voy a leer. Dice acá, hermanos, al pasar Jesús, dice, vio un hombre ciego de nacimiento. No es que quedó ciego, no fue por accidente. Nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, oiga la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea que la ceguera era producto ¿de qué?
O él pecó, o los padres pecaron, y por eso es que está ciego. Mire el pensamiento que tenían ellos. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que eso de andar culpando a la gente, hermanos, eso no es una cosa de Dios. Te va mal porque Dios te está castigando. ¿No nos crearon a muchos así? Ya vas a ver que Dios te va a castigar. Capaz te va a caer un rayo del cielo. Como que Dios anda ahí, ¿verdad?, detrás de Saúl Ramos, y a la mera, ahí le cae el latigazo. Muchos hemos crecido con esa mentalidad, como los discípulos. Y por eso, hermanos, que muchas veces podemos ser religiosos y buenos religiosos, pero infelices. No tenemos ni paz ni contentamiento en el corazón, pero somos buenos religiosos. Jesús está invitando, hermanos, a una realidad más alta todavía. Para los discípulos el problema era un problema espiritual. Cuando ellos preguntaban quién había pecado, si él o sus padres. Y Jesús le dijo: no es el producto del pecado, ni que él hizo algo, ni sus padres hicieron algo. Pero Dios se va a manifestar. Y hizo una curación, un milagro. Ciertos mitos, hermanos, y tabúes que muchas veces existen dentro de la iglesia. ¿Qué miramos? Las enfermedades mentales, hay veces cuando alguien sufre, ¿verdad?, tiene aflicción, tiene estrés, tiene preocupación, muchas veces lo miramos como una señal de debilidad. Como que es débil de personalidad, débil de carácter, le hace falta voluntad propia. Es un mal concepto. Cuando alguien sufre, muchas veces también le decimos a la persona: es la manera como Dios está probando tu fe. Y que la cosa se va a ir por sí sola. Pero cuando alguien sufre, hermanos, o tiene un problema de diabetes, hipertensión, no actuamos de la misma manera. ¿Qué le decimos? Mira, vete al doctor. Le damos hasta recetas. Mira, hazte este té de lo que sea y te va a ayudar. Pero cuando alguien, hermanos, tiene un problema del corazón, no digo el corazón físico, pero lo que es su ser, sus sentimientos, no lo miramos igual como una enfermedad real. A veces somos también crueles. Estás enfermo porque Dios te está castigando. Pero ni Jesús dijo eso, hermano. Y nosotros lo hacemos. Y algo, hermanos, que yo siento también que no es correcto. Todas las enfermedades de la mente se van solo con orar. Alguien que tiene un problema de hipertensión, ¿usted le va a decir eso? Solo ora y se te va a quitar. Alguien que tiene diabetes le va a decir: solo ora y se te va a quitar. Mire, hermano, Dios usa diferentes personas, diferentes áreas de salud. Dios ha provisto médicos, Dios ha provisto científicos, trabajadores de salud mental para aliviar las enfermedades. Hay muchos quizás de ustedes que siguen más un programa más de como diríamos, de prosalud, ¿verdad?, natural. Y Dios nos ha dado mucho conocimiento para que acudamos a las personas correctas. En lo que es la cultura de la iglesia tenemos, hermanos, que normalizar que es correcto que hablemos, hermanos, de nuestras luchas emocionales y de carácter. Tenemos que educarnos como congregación que las batallas por tener una buena salud mental no es una guerra espiritual, que no es por falta de fe muchas veces.
Algo que yo creo, hermanos, que nos hace falta mucho es tener la compasión de Jesús. ¿Sabe que la palabra compasión a veces solo la hemos restringido como a empatizar con otra persona? O sentirme mal por la otra persona por lo que está sufriendo. Pero la palabra compasión, hermanos, también es algo que tiene que ver con algo activo. Algo que usted también hace por la otra persona. Interesante, hermanos, que cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que él fue a la sinagoga y lo menciona ahí en Lucas. Y le dieron la oportunidad de que tuviera la lectura de la palabra de Dios. Y Jesús dice que abrió el rollo de Isaías. Y se fue a lo que ahora le conocemos el capítulo 61, porque en esa época la Biblia no estaba dividida ni por capítulos ni versículos. Eso vino mucho tiempo después. Pero Jesús fue a las palabras de Isaías, que ahora para nosotros es el capítulo 61, y voy a leer los primeros 3 versos. Y hermanos, ahí puesto en rojo palabras claves de lo que Jesús leyó en el rollo de Isaías. Leo para ustedes: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Jesús estaba diciendo: este es el inicio de mi ministerio. A estos son a los que yo vengo a ministrar. Leo solo las palabras en rojo. Los abatidos, quebrantados de corazón, consolar a todos los enlutados, los afligidos, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Si eso no tiene que ver con salud mental, ¿con qué tiene que ver entonces? Jesús venía a aliviar, hermanos, los pesares del ser humano. Sabe, hermanos, que como iglesia, y yo creo que la belleza de la palabra de Dios es como la palabra de Dios te impacta en tu vida personal y te cambia y te transforma, y así tú también impactas y transformas a otras personas. Llegas a ser un medio. A veces nos gusta hablar solo de temas, ¿verdad?, abstractos, teológicos, pero que no nos impactan en la vida diaria. ¿Y qué quiere decir cuando nos impactan en la vida diaria? Que llegas a ser mejor persona, que eres un mejor esposo, que eres una mejor esposa, que eres un mejor padre, una mejor madre, eres un mejor trabajador, eres más servicial. Eso es lo que para mí es la belleza del Evangelio. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que sufren? Hay algo que yo a veces le llamo, hermanos, el ministerio de la presencia. Cuando alguien, hermanos, está sufriendo por alguna situación, puede ser que la persona esté padeciendo de una enfermedad. Tal vez alguien sufre porque le han dado un diagnóstico severo. Hay alguien que sufre porque tal vez se murió su compañero o compañera de vida. Hay alguien que sufre porque tal vez alguno de sus hijos, si no ha fallecido, pero ha fallecido en el mundo de las drogas y el alcohol. Alguien sufre porque quizás, hermanos, su matrimonio se está cayendo a pedazos. Muchas veces, hermanos, lo único que se necesita es estar con la persona. A veces lo único que necesitamos es escucharla.
Muchas veces solamente tal vez requiere, mira, te voy a recoger, vamos a caminar al parque. Te sientes muy enfermo, no te preocupes, voy a ir a barrerte la casa, te voy a ir a hacer el aseo. ¿Sabes qué? Te voy a llevar comida. Y a veces, hermanos, lo único que se requiere es que usted tenga su hombro disponible para que alguien llore. A veces la gente no necesita un estudio bíblico, no necesita un sermón. Yo digo, hermanos, no es lo que predicamos acá el púlpito, el mejor sermón. Mejor sermón es lo que tú eres como persona. Tú eres un sermón viviente en tu persona. Tenemos que ser comprensivos y compasivos con la persona que sufre. Debemos orar con ellos. No solamente como individuos, pero la iglesia también, hermanos, tiene una responsabilidad como organización, como grupo. La iglesia del monte también tiene una misión. La iglesia, hermanos, me da gusto, sabe que yo creo que aquí en Norteamérica, creo que no lo estamos usando debido a ministerio. Pero no sabía que existía, pero allá en lo que es Interamérica, ¿verdad? Lo que es esa otra división que compone de México, todo Centroamérica, islas del Caribe y lo que es Colombia y Venezuela. Está el ministerio que le llaman ellos el ministerio de las posibilidades. Para ayudar a las personas que están más desprotegidas, que abarca la salud mental, las personas con disabilidades. En un tiempo, hermanos, en mi iglesia teníamos varios muchachos con disabilidades, Down syndrome, parálisis cerebral. Otro muchacho que había tenido un problema, hermano, de salud mental, que como que no estaba bien, ¿verdad? Tenía un problema. Anoche, por cierto, hablaba con mi familia acerca de él, porque eso lo conocimos de joven cuando estaba mejor. Le notábamos que algo no estaba bien con él. Y con el tiempo se fue degenerando su enfermedad. Pero yo le digo, aunque llueva o truene, sigue llegando a la iglesia y siempre se sienta en la parte de atrás y se acurruca ahí a la parte donde está el muro, ¿verdad? Adentro. Y a veces no atendemos a esas personas. Aquí en Norteamérica siento que no estamos, hermanos, accesando ese ministerio de las posibilidades. Voy a ponerles, hermanos, una lista de necesidades y situaciones que todas nuestras iglesias están pasando. Y tal vez varios hermanos en alguna de esas situaciones puede ser que estemos nosotros ahí. Van a ser 2 páginas de lista. Estos yo le llamo ministerios ausentes de nuestra iglesia organizada. ¿Qué tal los hermanos que tienen una enfermedad terminal? Un hermano de mi iglesia local que falleció ya varios años, y recuerdo que con una de sus hijas, ella le decía a mi esposa, pero le decía, mira, mi papá se está muriendo. Y parece que la iglesia como que no le está poniendo atención. Su papá tenía una enfermedad terminal. Mamás solteras. ¿Sabe usted que aquí en Estados Unidos, hermanos, es donde hay más hijos o niños creciendo solo con un padre? El 23%, si no estoy equivocado en la última estadística que yo leí, en Estados Unidos. Niños solamente creciendo con un padre. De esos niños, el 80-85% solo es con la mamá. Los niños que crecen con un padre es mucho más grande que los que comparáramos con todo el mundo. Aquí es donde hay más niños que crecen. Tenemos en la iglesia mamás que son mamás solteras. Tenemos un ministerio para esas mamás en lo que sufren y lo que batallan en el diario vivir. ¿Qué tal los hijos, hermanos, igualmente que en ese mismo rubro, que están creciendo solamente con un padre o una mamá?
¿Qué tal las personas, hermanos, que están experimentando un divorcio? ¿Qué tal aquellos que están atravesando un proceso de luto por la pérdida de un ser querido? ¿Qué tal los hermanos que están batallando con alguna adicción? ¿Qué tal aquellos los que sufren de depresión? ¿Qué tal los que están padeciendo de ansiedad? Aquellos hermanos que tienen una experiencia de trauma porque vivieron en un hogar con abuso doméstico, abuso sexual, víctimas de crimen. Cada uno de esos hermanos deberían de ser áreas que la iglesia tiene que tocar. Son ministerios. Y la lista sigue, ¿verdad? Creo que todos pensamos en la primera, ¿verdad? ¿Qué tal aquellos que son inmigrantes y están pasando por mucha ansiedad y aflicción? O que han perdido su trabajo. Personas que tienen disabilidades, como mencioné. Personas en sillas de ruedas. Un problema, hermanos, que de hace años yo voy viendo, personas solteras maduras. Tenemos, hermanos, una población de personas de 35 años hacia arriba, solteras, solas. Y cuando pasan esas situaciones, hermanos, hay muchas veces mucha soledad, aislamiento. ¿Qué tal las personas de tercera edad? Si yo tomara aquí una encuesta, hermanos, en esta iglesia, ¿cuál es el promedio de edad de los miembros de aquí de la Iglesia del Monte? ¿Qué años le pondríamos? No sé si más adelante le digo a la Iglesia Mundial, pero me voy a adelantar. Sabe que hace 5 años más o menos sacaron el último informe de aquí de Norteamérica. Y encontraron ellos, hermanos, que el promedio de edad de los adventistas del séptimo día en Norteamérica es de 51 años hacia arriba. Cuando llegamos a los 50 años, ¿cómo nos consideramos? Estamos en la madurez, ¿verdad? Pero como que ya llegamos a la cima, ¿verdad? Y ahora viene la bajada. Pregúntese aquí, hermanos, ¿qué promedio de edad somos la mayoría aquí en el monte? Pero le doy buenas noticias. Fíjese que el año pasado sacaron el otro reporte. Y ahí encontraron que ya el promedio de edad de los adventistas en Norteamérica es 49 años. Nos hicieron 2 años más jóvenes. Gloria a Dios, ¿verdad? A veces muchos peleamos con el envejecimiento. Tenemos que pintarnos el cabello, ponernos cremas, ¿verdad? Para que las arrugas ya no se miren. Quisiéramos retroceder el tiempo. Yo le pregunto una cosa, hermanos. Esa lista que usted mira ahí, junto con la otra, ¿necesita la iglesia todos esos ministerios para atender cada una de esas situaciones? ¿Qué cree usted? Le voy a decir algo. Puede ser, hermanos, que la iglesia local no necesite todos esos. Quizás aquí no tenemos personas con deshabilidades, yo no sé, ustedes me van a decir. Quizás aquí no haya mamás solteras, no lo sé yo. Pero si hay situaciones, de una de esas, la iglesia tendría que tener un ministerio para atender esas necesidades. Pero aquí le pongo el reto. Si la iglesia no necesita todas esas o tal vez ninguna de esas, pregunto yo, necesita la comunidad. Necesitan los vecinos. Lo necesitan. Usted se pregunta por qué no crecemos como iglesia. Estamos no solamente siendo luz, pero somos también sal. No voy a entrar en este tema, ¿verdad? Eso lo hablé la semana pasada en mi iglesia local. ¿Por qué la iglesia apostólica, la primera generación de iglesia cristiana, por qué creció, hermanos, como se fue el contagio del virus en el 2020? Una explosión. Lean ahí en Hechos la comunidad que se había formado. Y nadie le hacía falta nada porque suplía la iglesia.
se atendían las necesidades primero en la iglesia, y dice el texto que el pueblo los tenía en buen favor. Los vecinos los miraban, se admiraban de ellos. Y cuando tú admiras algo, cuando tú miras algo bueno, también quieres participar en eso. Les hago la pregunta. Voy a dejar esa de ahí. De todos los ministerios, hermanos, si usted logró leerlos todos, pero especialmente en esta última que estoy dejando en la pantalla, ¿cuál es el ministerio que se está haciendo más necesitados en las iglesias adventistas del séptimo día? Hispanas. No estoy diciendo el monto, estoy hablando en general con todas. ¿Cuál es? ¿Cuál, perdón? Bueno, ese ahorita es más relevante por las noticias. Pero en cuanto miembro, tercera edad, correcto. El ministerio, hermano, que se está haciendo más relevante es la población de tercera edad. Ese artículo que yo leí hace 4 o 5 años, que le dije que era 51 años, ¿verdad? Ya nos dijeron que es 49 ahora, pero una realidad que no podemos esconder. Nuestra iglesia, hermanos, está envejeciendo. Ya no tenemos muchos jóvenes. Los niños son contados. Las clases ya no se llenan. ¿No es una realidad eso, hermano? No lo digo por el monte, lo digo por mi iglesia local, tristemente. Y casi todas las iglesias. Son raras las iglesias. Nuestra población adulta, fíjense que es lo irónico, hermanos, es que los que éramos jóvenes en la década de los 80 y los 90, cuando su servidor llegó aquí a los Estados Unidos, era en la década de los 80, y me envolví en la Federación de Jóvenes, era miembro, trabajé en ese ministerio de la Federación de Jóvenes, hasta la lideré, ¿verdad? En una época fui presidente de ellos, y daba gusto ir a nuestras iglesias repletas. Un ejército de jóvenes. En esa época creo que muy difícilmente un muchacho podría decir, tengo que buscar una novia afuera porque en la iglesia no hay muchachas. En esa época no cabía esa expresión. Había abundancia. Nos quejábamos de los niños, ¿verdad? Los niños andan mucho corriendo, ¿verdad? En la iglesia, manténganlos quietos. Ahora nos quejamos de que no hay niños. Es la ironía. Un pastor recuerdo que decía, prefiero que los niños anden corriendo en la iglesia y no anden corriendo en la calle. Hace varios años se hizo una encuesta con esta compañía de hermanos de salud, Cigna Healthcare, y lo hicieron con 20,000 adultos. Y ellos encontraron que las personas adultas, la mitad de ellos padece de algo, hermanos, que le llamamos soledad. A medida que vamos, hermanos, avanzando en la edad y nos vamos quedando solos, los hijos se van de casa, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes ya tienen esa experiencia que sus hijos se fueron. Los tíos, ¿verdad?, con los que crecimos van falleciendo, nuestros padres fallecen. Y llega un momento que tu generación, con los que fuiste compañero, empiezan a fallecer también. ¿Sabe que mi padre es un hombre de 94 años? Gracias a Dios, en muy buena salud. Y a través de los años, ¿verdad?, yo he visto, hermanos, cómo los que para mí eran los amigos de él, los adultos y aún mis tíos, han ido falleciendo. Hace como 2 años, creo yo, 3 años, falleció un hermano que yo de niño lo conocí, ¿verdad? Mi papá se conoció con él cuando eran jovencitos en la iglesia allá en la República de El Salvador. Y hace como 3 años falleció. Y recuerdo que mi papá escribió algo. Y él dijo con la muerte, dijo y mencionó el nombre, yo soy el último que queda de esa generación.
A todos fallecieron. Pero no solamente, hermanos, son los adultos que padecen de soledad. La generación que le llaman la generación Z son los adultos entre 18 y 22 años. Aquellos que nacieron, bueno, ahora son más mayores que esos 22 años, pero aquellos que nacieron entre el año 97 y el 2012. Que es la generación que ha crecido, hermanos, con todo este mundo tecnológico, con todas las redes sociales. Y hoy encontramos en los estudios que es la generación que reporta más soledad y que están teniendo un deterioro de salud mental más acelerado que las otras generaciones. ¿Sabe qué? Le voy a dar solamente una pincelada de algo que yo les recomiendo a mis papás, a mis padres con los que trabajo. No le dé teléfono inteligente o tableta inteligente a sus hijos menores de 16 años. Le está usted destruyendo la mente. Los muchachos, me doy cuenta hoy en día que le pregunto, ¿tienes amigos? Pero sus amigos son de teléfono, no conviven con ellos. Y eso no ayuda en el desarrollo, hermanos, humano, psicosocial que le llamamos. Cuando usted interactúa con una persona de carne y hueso, mira sus expresiones, mire sus modales, uno como humano va aprendiendo a leer a la persona. Si yo hablo con alguien, pero la persona veo que está volteando a cada lado como que está diciendo la indicación, tengo que irme. O pone sus zapatos de lado, ya tengo que irme. O yo veo su expresión que dije algo como que lo incomodó, lo leo. Pero aquellos que solo están conectados y no tienen interacción humana, no saben leer. Es un problema grande de sociedad. Hay padres que me dicen, pero mire, Saúl, yo necesito que tenga teléfono porque tengo que recogerlo de la escuela. O a veces se queda y quiero estar seguro de que está bien, porque ya no hay línea de teléfono de tierra, ¿verdad? Aquellos de cable, ¿verdad? Ya desaparecieron, hoy todos usamos un celular. Yo le digo, está bien, le digo, pero ¿por qué tiene que comprarle un teléfono inteligente? Un teléfono inteligente es que tiene acceso al internet y a todas las redes sociales. Cómprele un teléfono para lo que fue inventado, para llamar. Un teléfono bonito, pero que solo es para llamar o ser texto. Y haga un trato. Sí, es muy insistente, porque los amigos andan con todo eso. Mira, vamos a hablar de esto a los 16 años, pero me vas a mostrar que eres responsable. Y usted tiene que ponerle la línea de responsabilidad. La escuela primero, en casa responsabilidad, quehaceres, aseo personal, póngale condiciones. Y a los 16 años entonces ya lo vamos a considerar. Porque a los 16 años nos damos cuenta, yo lo he visto en mi práctica, ¿verdad?, clínica, que ya veo más madurez, los muchachos ya están cercanos a ser adultos. Ese es otro tema, ¿verdad?, que se podríamos expandir. Voy terminando, hermanos. Hay una ilustración bíblica, una experiencia de Jesús, que creo que ilustra muy bien cuál es la responsabilidad de la iglesia. Y cuando aquí me refiero a iglesia, no me refiero necesariamente a la iglesia organizada, no me estoy refiriendo a la junta de iglesia, no me estoy refiriendo al ministerio de los ancianos ni de los diáconos. No, la iglesia que tú y yo somos individualmente. Porque tú eres una iglesia como persona. Tú eres un evangelio. Creo que es Jeremías o Isaías que dice que somos cartas leídas. Creo que es el apóstol Pablo que lo dijo. Esa historia ilustra, hermanos, la historia del paralítico que lo llevan sus amigos a una casa donde Jesús estaba haciendo sanamiento. Pero estaba tan repleto que no se podía entrar. Y estos que dice que no era la familia, eran amigos. Y cuando vieron todo lleno, ¿verdad? Y uno decimos, mira qué lástima, mira que está todo lleno, no te vamos a poder meter, ¿verdad? Ahí regresamos. Hoy escuché que Jesús va a estar mañana en tal lugar, ahí te llevamos si quieres, llevamos bien temprano. Esa no fue la actitud de los amigos, ¿verdad? Mire, esa es la clase de amigos que uno necesita. Aquellos que lo sacan del problema a uno. Aquellos que no solamente son de boca. Aquellos que no solamente le dicen, voy a orar por ti, no te preocupes. Y ahí se acabó su responsabilidad.
No, estos son los amigos que se echaban al hombro al otro. Y el que quiere se la rebusca. Y tuvieron que ir atrás de la casa, poner una escalera. Yo no sé cómo hicieron para subirlo al techo. ¿Cuánto pesaba ese hombre? Pero se lo echaron al hombro. Y cuando llegaron al techo, a manos a la obra, a abrir ese techo. Y mire lo que hicieron, que dice que lo bajaron a Jesús, a este paralítico, amarrado y enfrente, en primera línea, como que hubiera comprado el primer boleto para estar enfrente de Jesús. Esa ilustración nos dice algo muy cierto. Primero, hermanos, que los problemas, las enfermedades físicas o de salud mental, no solamente es un problema de la familia, y a ver cómo se las arreglan ellos, que cuando somos iglesia, también es algo que tú tienes que interesarte por el dolor del otro. Nos quiere ilustrar eso. ¿Y sabe qué? No se necesita la iglesia entera. Con que sean 4 personas que estén ahí, hermanos, eso es lo que resuelve. Si hay aquí, hermanos, mamás solteras, y a veces como de batalla, tiene que trabajar para que sus hijos coman. En la escuela hay situaciones y le hablan, su hijo tiene esta situación, tiene que recogerlo. ¿Quién se lo va a recoger? Sabe que nosotros deberíamos de tener ese ministerio. ¿Quién va a estar ahí como llamada de emergencia? No te sientas sola, aquí estamos. Oh, no te preocupes, aquí yo te lo voy a cuidar. Oh, no te preocupes, aquí le damos de comer. Esa es la comunidad, hermanos, que creció en la iglesia temprana. Aquí, hermano, yo le digo, y me estoy extendiendo un poquito, ¿verdad? No sé a qué horas termina. Bueno, no veo reloj allá atrás, ¿verdad? Así que aquí es tiempo libre, ¿verdad? Ah, mire, pues mejor no me hubiera dicho. Ya me puso bien comprometido. Pero fíjese que a veces la iglesia, hermano, solo es como una convocatoria de feligreses. Venir el sábado, ¿verdad? Hacer la rutina, escuchar, a ver si me gusta el sermón o no. Y usted termina el sábado y cada quien a su lugar y a ver cómo resuelves tu situación. Y ni supe de nadie de mis hermanos hasta el otro sábado, que solo lo vi a lo lejos y medio lo saludé así. Eso es una convocatoria de feligreses. ¿Alguno de ustedes ha viajado en avión alguna vez? Si usted viaja en avión y suponga que el avión va repleto con 200 personas y el vuelo puede durar 2, 4, 6 y los que les gusta ir al otro lado del mundo hasta 14, 15 horas. Y durante 14 o 6 o 8 horas ese grupo de personas van juntas pero nunca son comunidad. Ni tal vez el nombre del que va a la par suya, si es desconocido, usted va a saber. Y cuando llega a su destino, cada quien a su mundo y usted nunca supo de esa persona. La iglesia, hermanos, no puede ser solo una convocatoria de feligreses sábado tras sábado. Tiene que ser una comunidad. Se necesitaron 4 personas para bajar al paralítico por el techo. El sufrimiento y la carga por un miembro que sufre por una enfermedad sería más aliviado si lo consideráramos como un acto de amor y bondad de la iglesia. Termino con este hermoso texto, hermanos, en 1 de Juan 4, 11 al 12. Dice la palabra de Dios: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué hermoso texto.
Termino con una ilustración que le digo que no la había pensado para este sermón, sino para otro. Yo recuerdo, hermanos, hay lugares todavía, ¿verdad? Y quizás aquí, pero en nuestros países, donde hacen hermosos tapetes, diseños hermosos, ¿verdad? A veces lo veo en las comunidades indígenas. Y he visto cómo le llaman a esos, donde hacen esos tapetes, esas máquinas que son a veces hasta de madera, telar, ¿cómo es que le llaman? Telares o maquilas, pero de esas antiguas. Y usted ve hilos individuales de diferentes colores. Y un solo hilo, hermanos, es solamente un hilo. Pero cuando a esos hilos se le juntan y se empiezan a entrelazar, al final usted va a ver un hermoso cuadro, un hermoso tapete. La iglesia, que solamente es una convocatoria de feligreses, son como un hilo individual. La iglesia de Cristo tiene que ser un hermoso tapete, porque los miembros se tienen que entrelazar el uno con el otro. Y a eso es lo que está el apóstol Juan apelando. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias, hermanos, por la invitación, ¿verdad? Estamos para servir en otra ocasión. Dios me los bendiga a todos.